Alberto Huguet es escritor, es cineasta, es periodista, es chileno, pese a que justamente su condición de chileno forma parte de su ADN y de su historia. La has contado muchas veces, Alberto, un gusto recibirte. Encantado. Pero sos una especie de bicho raro, un chileno que creció en los Estados Unidos y que fue casi que trasplantado al Chile dictatorial. Sí, me transformé en un latino, digamos, a diferencia de los latinos que se transforman en gringos. ¿Y es bueno transformarse en latino? Bueno, yo no lo elegí, pero lo asumí. Y estoy muy contento siendo latino, estoy muy contento hablando español. Es mi idioma, no es mi idioma natal, pero es mi idioma, es el idioma en que escribo, en que pienso, en que ¿Te consideras chileno? Absolutamente, porque yo elegí ser chileno. Como que cuando la gente habla como de... es muy distinto elegir que ser, aunque uno haya sido, digamos. ¿Eh? Porque, sí. ¿Y por qué elegiste ser chileno? ¿Qué te da Chile? Bueno, también había algo que no tenía muchas posibilidades también, era como o abrazarlo bien o quedarme como una especie de freak, sin patria, encerrado en la embajada de Ecuador, no. Pero es bueno tener una identidad. Y me pareció que en ese momento la identidad era chilena y después uno la va modificando y uno puede ser chileno o uruguayo a tu modo, ¿no? Sí. Tú de todos modos has sido... Claro, me parece, y es clave tener un idioma, porque si no, no puedes hablar. Bueno, pues tenías el inglés y estabas en el primer mundo, en un país... Pero después estaba en el tercer mundo y nadie hablaba inglés, y no había CNN, y no había tele, y no había internet, entonces básicamente estaba mudo, y además era chico. Y estaba transformándome en adolescente, entonces era importante tener un idioma, creo, ¿no? Sin embargo... Ahora me estaba haciendo dudar, quizás debía haberme quedado... Entonces es más grave de lo que yo pensaba. No, nada era. Digo, no venís a hacer terapia, pero si querés tirarte del diván, no hay ningún problema. No, pero hablando de terapia, mi impresión que uno de mis traumas grandes en mi vida claramente fue cambiar de país, de identidad y de idioma. Claro. Y eso es la persona que soy yo ahora. ¿Y cuánto esos traumas se reflejan en tu literatura? Yo creo que siempre está, no sé si como trauma, pero creo que hay mucho inglés en mi castellano. Me parece que soy una persona global. Antes eso era como raro. Sí. Hoy me parece que no lo es. Yo me siento mucho más cómodo en el mundo ahora que hace 15 años. Capaz que te adelantaste. Claro, de tus libros yo siempre he dicho, por ejemplo, que Chile me pareció un horror cuando yo llegué. Y que me iba a costar mucho adaptarme a ser chileno, y de repente en 3 o 4 años el país cambió antes que yo. El país se fue neoliberalizando, el país se fue globalizando, el país abrió sus fronteras, y yo como que no tuve que hacer mucho, simplemente yo siempre he dicho que como en Chile me querían mucho y cambiaron para mí, para que yo no tuviera que cambiar. Sin embargo, en aquellos primeros momentos fuiste una especie de enfant terrible, ¿no? Claro, pero con la élite, las élites siempre están atrasadas, pero el pueblo no, el pueblo se estaba cambiando, o la calle, los votantes, los que están atrasados siempre son los periodistas, las élites, y ellos, claro, a ellos les parecía que yo era muy, muy, muy raro. Lo que pasa es que fuiste un irreverente de entrada, porque digamos, por ejemplo, Chile es uno de esos países que cuando uno tiene que poner el sello de lo latinoamericano, pone a Chile, no pone a Uruguay ni a Argentina, eso está claro, porque somos los países más europeos del continente. Dicen. Pero, sí, digo, culturalmente nuestra historia es eso. Pero sin embargo... A veces se comportan como... ¿Cómo que? Claro. Como para República Bananera, creo que todos nos comportamos como República Bananera. Por supuesto. Son ideas, son inventos, son construcciones. Sí, por supuesto. Sí. No, pero a lo que voy es que cuando tú... Porque a lo mejor no hay bananos, pero es de acá eso. Claro. Cuando tú hablas de lo latinoamericano, también decís, bueno, lo latinoamericano no es esa cosa macondiana, esa cosa colorida, llena de papagayos. Esto también es América Latina. Exacto. Lo que está detrás de nosotros, sí. O quizás lo que están reporteando, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tenemos de América Latina o cuál es el concepto que nos vendieron de América Latina? Yo creo que nos vendieron y nos autovendimos. Creo que en un momento el tema de García Márquez... García Márquez era un periodista de puta madre, que le encantaba un medio como este. Yo creo que estaría feliz en una redacción, en una radio. Estuvo en Bogotá haciendo mucho trabajo, pero lo que pasa es que él empezó a escribir sobre su pasado, ni siquiera el pasado de él, el pasado de sus padres y sus abuelos. Y creo que ese libro
esa nostalgia llegó en un momento en que el continente estaba muy revolucionando con la cosa de Cuba y con todas las dictaduras, y la gente quedó muy fascinado con la idea de que América Latina era esto, era un mundo un poco más preedénico, era una especie de paraíso. Yo en ese sentido yo me siento mucho más, si bien no son mis escritores de cabecera, unas cosas que yo me siento cómodo en Uruguay era que justamente Uruguay nunca intentó vender tanto la idea de ser tropical. Exacto. De que perfectamente la historia de un oficinista, digamos, es una historia tan latinoamericana como la historia de un gaucho. Claro. Y bueno, sí. Y en mi caso yo no era oficinista, pero era, no sé, era un estudiante de secundaria o lo que sea. Y bueno, y digamos, y un poco en esa línea es que surge aquel libro de relatos, Mac Hondo, que era, yo no sé si respuesta, pero se vio como una reacción al boom latinoamericano. Era más un chiste, la gente de aquí faltaba humor o faltó humor en la academia, pero básicamente era un chiste. O sea, yo no como McDonald's, o sea, pero a jugar eso era como, oye, digamos las cosas por su nombre, no vivamos en un mundo de fantasía. La mayoría de la gente anda en metro, andan en ómnibus, ahora están todos conectados a la tecnología y podemos ser tercer mundo, pero como a la India. O sea, no todo es este paraíso de Macondo, puede ser a raíces. Vivimos en un mundo más de Macondo, donde claramente además la influencia americana es clave, te guste o no. Yo nunca me metí en eso. Alguna gente me decía que, tú eres pro-americano. Soy un poco, pero me parece que yo salgo a la calle aquí a Montevideo y no siento que estoy entrando a Shanghái. Bueno, y entro a Shanghái, tampoco veo que está... ni Montevideo ni Santiago. A ninguna parte, o sea, al final el mundo se occidentalizó, excepto ya ciertos lugares que están haciendo como ISIS, ¿no? Como Siria o Libia. Pero es verdad eso que decís, que la gente, quizás las élites intelectuales latinoamericanistas no entendieron el chiste o no quisieron o se molestaron mucho. Sí, claro, pero también es verdad, tienen derecho. Sí, claro. Era el mundo que ellos habían criado, el mundo que les gustaba, que se sentían cómodos, y la gente, tú sabes bien, intuyo como periodista, que a la gente le tiene mucho miedo a lo desconocido, a lo que está por venir. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro. Pero también, ¿cuánto pesaba el tema, o pesa todavía en esos círculos de intelectuales la ideología? Porque en aquel momento del boom estaba muy claro, tú lo decías, todo el tema Cuba, una cantidad de cosas, con una fuerte impronta ideológica y política. Sí. Hoy, ¿eso sigue pesando? ¿La ideología sigue pesando? Mucho menos, creo que hay nuevas ideologías. ¿Cuáles son esas? Bueno, desde luego tú no puedes ser pedófilo. Creo que eso es un tema prohibido. A mí me parece que está bien, pero esos son temas como que no se pueden tocar. Vegetariano o apoyar la tala de árboles, ser antiecológico. Creo que el tema de género e identidad sexual creo que es muy importante ahora y está bien visto más que mal visto. O sea, alguien como Manuel Puig probablemente le iría bien y no mal. Sí. Son nuevas ideologías que al cual yo me siento mucho más cercano también, y me parece que son más movibles y no tan... son más permeables, por así decirlo. Pero uno puede armar una con distintos trozos de varias. Son tan fundamentalistas como aquellas de los 60, muchas de ellas. Sí, pero si uno juega con algunas de ellas, sí, ahora, claramente. Pero me parece que la idea de blanco y negro me parecía que era mucho más totalitaria, para mi gusto. El que tú tenías que, o sea, que alguien solo podía ser de izquierda dura para poder escribir. Incluso para leer. ¿Y eso a ti cómo te cayó? ¿Cómo te cayó? Bueno, es que yo venía de Estados Unidos donde la gente tonta leía. Entonces no era obligación, uno no leía para sentirse que era un buen pensante o que era un buen ciudadano. Uno leía para ser mal ciudadano. O después uno leía para masturbarse o para levantar personas, para aislarse. La literatura era más ligada al rock o a la televisión o al cine de terror. Era un lugar más bien para aislarse, Yo nunca entendí en América Latina la idea de la literatura como para ser mejor persona. Para mí siempre el arte ha sido para ser peor persona. O sea, es una droga, una forma de escape, una forma para
Porque hay un chico que está todo el día leyendo un libro, libros, aunque sea Crepúsculo en su pieza, es porque está medio raro. ¿Y si lee a Alberto Fuguet? Está un poco raro también, pero me parece bien. Está claramente tratando de conectar porque no puede estar las otras posibilidades no lo dejan conectar. Capaz que la droga menos mala, la literatura. Sí, pero puede ser una adicción y como dice Vargas Llosa, los dictadores son los que entendieron súper bien el poder de la... Como que los mejores críticos literarios dicen que, según Vargas Llosa, son los dictadores, porque los prohíben de inmediato. Si los libros no fueran peligrosos, no los prohibirían. Te he leído... A mí me gusta esa frase, está buena, ¿no? Está buena. Y bueno, y también pasa con los periódicos, ¿no? O sea, censuremos el periódico porque Sí, claro. están hablando cosas que no deberían hablar. Y tanto los chilenos como nosotros sabemos de qué se trata eso. Sí. Te he leído, ahora que mencionas el tema de la droga, en más de un artículo no en contra, pero sí alertando sobre las redes sociales como droga. El nuevo crack. El nuevo crack. A ver, ¿por qué pensás eso? Porque lo pienso, lo siento y lo veo y he visto algunas de las cerebros, como diría Ginsberg, he visto algunos de los mejores cerebros de mi generación carcomidos por las redes sociales. Primero, creo que hay la edad, es un cliché, pero la edad moderna ya es suficientemente rápida para... Creo que es un deseo de sobreexponerse, creo que delata oscuridad en la gente que a mí personalmente me dan vergüenza ajena, con quién estoy, qué estoy comiendo, lo feliz que soy. Creo que la mayoría de la gente se miente muchísimo. O sea, nadie puede ser tan feliz, nadie puede tener tan buena ropa o estar viajando siempre. Hay algo un poco triste, me parece que está bien estar conectado, pero el cara a cara sigue siendo importante. El comentar todos un programa de televisión por la red, a mí me da un poco vergüenza ajena. Me parece que como todas las tecnologías hay que saber usarlas, como la televisión. Me parece que la televisión es muy importante, pero ver 24 horas de televisión me parece que está mal. Me parece que la comida rápida puede haber sido un buen invento, pero comer solo comida rápida te va a dañar. El alcohol está bien, pero el que toma todo el día alcohol va a terminar alcohólico y va a terminar mal. Y hay una idea como de creer que es expresar y me parece que no es expresar. Realmente la gente no se expresa. Y eso es como el típico tipo que se suicida que tenía 77.000 amigos en Facebook. Si hubiera tenido uno no se hubiera matado. Claro, el tema es... O el sexo, por ejemplo. El sexo digital no es realmente sexo. Es sexo digital. Yo creo que no es sexo, es algo digital, son movimientos digitales. No, a lo que voy es eso que denota, por ejemplo, del suicidio. ¿Qué es lo que denota eso? Soledad, aislamiento, y también cosas y perversiones nuevas. Como ejemplo, antes el tipo que se exhibía no sé, frente a un colegio con... El chiste, ¿no? La caricatura. Yo no conocí a nadie en mi vida con un impermeable. No. Yo siempre he querido comprarme uno. Yo no tengo impermeable. Pero no sé por qué la idea como del tipo que anda desnudo con el impermeable. Ahora, efectivamente, existen millones que son gente sin pudor, que si quizás, bueno, ya están mostrando todas las partes de su cuerpo, pero más allá de eso, que por último puede ser divertido. Pero hay un grado de exhibicionismo y no pudor apasionante. O sea, estoy leyendo esto, mira lo que dijo, con quién estuve cenando, y cosas como que, lo que yo llamo como un grado de neediness, es como, está lloviendo, estoy triste, como, no me interesa, weón, no me interesa, o guárdatelo, o llámalo. Esto está creciendo, ya está en la meseta, está decayendo. ¿Cuál es tu percepción? No soy futurólogo, pero... creo que está en la meseta, ¿no? Como todas las tecnologías, se va a quedar y se tiene que saber cómo actuar. Me parece que es totalmente lógico. Ahora, yo a nivel personal, yo las uso, pero las uso de una manera cautelosa. ¿Tenés Facebook? No. ¿Twitter? Sí, pero como flaner, como voyerista. Sigo artículos que me interesan mucho porque yo tengo este sistema Pocket, entonces voy guardando los artículos que me interesan de periódicos y revistas buenas, y de repente sigo algunos psicópatas para reírme y reírme de la gente y sacar ideas de locura cotidiana. Te iba a decir, es un buen tema. Pero yo no ando diciendo, estuve ahora con Jaime. Es un buen tema literario, todo este asunto. Sí, me parece que están buenas. Me parece que una película, una telenovela, un libro
que esté ambientado en el segundo década ya del siglo XXI, que no se haga carga de esto, sería un poco sospechoso. Volvemos a Macondo, sería como escribir en los años 60 sobre un mundo que solo todo el mundo andaba a caballo, digamos. El libro políticamente incorrecto hoy sería a favor de la carne, sería un libro racista. ¿Cuál sería hoy lo políticamente incorrecto? Como fue Macondo en su momento. Sí, buena pregunta. Bueno, primero hay muy pocos libros políticamente incorrectos. O sea, primero Entonces ese es el primer problema. Sí, ojalá que haya. Bueno, pero para algo estás vos, para escribir cosas políticamente incorrectas. Yo me gustaría ser, simplemente yo quiero ser un escritor que se conecte con su lector. Yo no quiero ser políticamente incorrecto. Pero creo que, por ejemplo, el tema de la victimización está un poco, creo que todavía es algo en lo que sea. A mí me está cansando un poco. El decir, ya, ok, ya, yo fui víctima, pero superémoslo. Víctima de esto, de lo otro, del otro. Sí, sí. ¿Será que los años... Es lo que se llama whiny en inglés, como que siempre que estés como, tú tienes que entender que yo me pasó esto y por eso yo soy así. Es como, no, a todos nos han pasado de todo. Justificándote permanentemente. Sí. ¿Será que los años te han... Y creo que efectivamente... Supongo que deben haber temas que no se pueden tocar todavía. ¿Será que los años te han puesto mucho más tranquilo, más pausado, más reflexivo? ¿Por qué? No, porque como dijiste que no te interesaba ser tan políticamente incorrecto como cuando... No, porque me interesa ser más escritor también. O sea, yo siempre he querido ser escritor o comunicador. Sí, sí. Pero puede ser un escritor políticamente incorrecto. No, porque van a hablar más de políticamente incorrecto que como escritor. Creo que eso es verdad. Eso es verdad. Creo que me asusta mucho el escritor con un apellido. O sea, a mí el apellido, y aquí va a sonar un poco mal, pero a mí el apellido que más me interesa es el mío. Más allá de todos los fans míos, o sea, perdón, pero eso suena mal, de todos los que yo soy fan, o sea, Vargas Llosa, Puig, bla, bla, bla. Pero al final lo que importa en este mundo es el apellido, Kafka. Y si el apellido se vuelve adjetivo, mejor aún, sí. Lebrero. Claro. Ser como el escritor, por ejemplo, a mí un escritor que a mí me parecía interesante, me parece que es un buen escritor, para nombrar uno de millones quizás. Me parece que manejó mal, desde mi punto de vista, manejó mal un poco su carrera y se volvió alguien que es más importante los adjetivos ligados a su apellido, que sería como Fernando Vallejo, que es como el escritor homosexual, el escritor anticatólico, el escritor anti-Colombia, cosas así. A mí no me gustaría ser alguien así, me gustaría ser... Porque además sus libros te mueven todo. O hay algunos libros que son impresionantes. Pero me parece que ahora Lo comió el personaje, quizás. Claro, es muy complicado cuando a un escritor no hay que leerlo y se habla de él. ¿Me explico? ¿Vos sabés que... Saber cuál es su postura frente a la iglesia. En cambio, uno podía leer Los Vírgenes y los Sicarios y eso era... había que leer el libro para saber el mensaje. Cuando ya basta simplemente decir, escribió un libro sobre tal tema contra las plantaciones de, no sé, de soya. Con esta reflexión me das pie para hablar de Gustavo Escanlar. Gustavo, con quien trabajé muchísimos años en Radio Sarandí, siempre decía, desconfía del escritor que pone más grande su nombre que el título del libro, en la tapa. Sí, está bueno. Es muy buena reflexión. Sí, está bueno. Bien de Gustavo, además. Aunque generalmente la editorial lo hace, pero bueno, sí. Bueno, pero conceptualmente... Sí, Isabel Allende. Claro. Y no importa el título del libro. Aunque yo defiendo a Stephen King. Stephen King. Y después da lo mismo cómo se llama el libro. Sí. Bien, ¿tu contacto con la literatura uruguaya más importante fue Gustavo Escanlar? Sí. O sea, primero fue creo que Benedetti, no como fan, y después me fue cansando como personaje público y su discurso. Pero yo rescaté de Benedetti y de Onetti la posibilidad de ser urbano. O sea, que no tenían esta cosa tropical. Claro, lo que decías de la oficina hoy. O sea, y que yo podía adaptar, y en ese sentido, para mí, el más importante no es uruguayo, es argentino, es Puig, el que uno podía ser
alienado y uno podía ser parte de la cultura pop y seguir siendo latinoamericano. Y quizás una característica muy latinoamericana es estar alienado con la cultura del resto del mundo. Gustavo estaba fascinado con haber integrado aquel seleccionado de Macondo. Bueno, a mí cuando me llegó el libro por correo en esa época, no por Attached, Oda al niño prostituto, yo me sentí como que el mundo tenía futuro y la literatura tenía futuro. O sea, como que no venía como habían tirado el gol de otro, no, ni siquiera del partido, venía como de otro estadio había caído la pelota. Fue esa como sensación, como diciendo, no puedo creer que esto venga de Montevideo, que supuestamente es una ciudad como tranquila y triste, y el tipo estaba ultra conectado con el mundo y conectado con los lectores. Yo sentía que estaba muy vivo. Es un punch, ese libro es impresionante. Sí. Y lleno de libertad. Bueno, siempre escribió lleno de libertad. Sí. Siempre. Bueno, eso se nota. Tengo idea, uno no conoce bueno, yo después yo tuve la oportunidad de conocerlo, pero uno no conoce siempre a las personas. Pero los textos se notan cuando hay libertad o no hay libertad. Sí, yo que además de haberlo conocido personalmente, tengo todos sus libros. Está muy claro que en ese sentido Gustavo escribió siempre muy libre. Y me alegro mucho ahora que la editorial Criatura, que están ahí una librería muy bonita en Ciudad Vieja. En la peatonal Bacacay. Claro. Están reeditando los libros de Scanlari y yo creo que con el tiempo va a ir pasando la idea de que fue una figura freak mediática. Bueno, hablando con las cosas que no solo las redes sociales, sino también los medios de comunicación pueden ser también una droga que puede dañar a la gente. ¿La tele lo dañó a Gustavo? Absolutamente. Para mí fue su verdadera droga. La tele lo que le implica, no la cámara en sí, digamos, pero o el maquillaje, ¿no? Sino la fama, la exposición, el acceso a dinero, al tener que cumplir un personaje, al transformarse en un personaje. Un escritor debería escribir personajes, no transformarse en uno. Pero si bien a todo el mundo va a morir, todo el mundo tiene ciclos, lo que importa realmente es que un escritor quede su obra, y ahora la obra está renaciendo y me han dicho que está funcionando increíblemente, que el escritor que más vende de la editorial, que la gente lo está empezando a estudiar, afuera cada vez hay más interés. Así que yo que me tocó hacer un reportaje largo sobre él. Bueno, quiero hablar de eso. Me alegro que, yo no sé si yo voy a contribuir, probablemente no, pero unas cosas que yo quería cuando yo estaba haciendo el artículo era, yo no vengo a investigar aquí a los paparazzi, sino me parece que aquí hay un escritor importante. Te encargaron un trabajo sobre Gustavo Scanlar en el marco de un libro sobre escritores malditos. Claro. Ese fue tu contacto último con Gustavo, fue ese, así es. Después de su muerte. Así es. Bien, ¿qué es un escritor maldito? Y yo no lo elegí. Te encargaron. Pero y resultó que yo fui el único, por temas de edad y de cosas, que había conocido a mi sujeto. Bien. La mayoría de los escritores le había tocado gente como del siglo pasado. Alberto, ¿qué es un escritor maldito? ¿O cuál es el concepto del libro? Guerrero, que era la editora, la que inventó el libro, era gente que no fue respetado en su país o en su círculo intelectual, que no vendió y que tuvo una vida a la larga triste, más allá de que hayan sido muy licenciosos o hayan drogado mucho o hayan terminado en la cárcel, pero a la larga tener que hayan sido muy solos y tuvieron una vida que no resultó como ellos querían. Eso es como ser maldito. O sea, tanto a nivel privado su vida no resultó, y muchas veces terminaron presos, muertos, sin piernas, suicidados, bla, 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 bla. Y por otro lado, su obra, por ejemplo, había un peruano que estaba totalmente loco, que escribía poesía en francés. Claramente no le iba a ir bien, ¿no? Y que hayan fracasado, o sea, que hayan sido lo contrario a un bestseller en su momento. Cuando terminaste de hacer esa entrevista, que me consta que viniste a Uruguay, hablaste con muchos amigos, o muchos que se decían ser amigos. Sí, enemigos también, hablé con libreros, con la calle, todo. ¿Confirmaste que Gustavo es un escritor maldito? Sí, claro, totalmente. O sea, murió antes de tiempo, creo que no fue feliz, creo que se manejó mal su carrera, se desperdició su talento, hizo muchas cosas mal. ¿Tuviste presión? Y creo que cuando efectivamente estaba yo, me acuerdo, yo iba a un par de librerías, La Lupa no existía, y pregunté por Gustavo Scanlar, un tipo me dijo, ¡che!
Esto es un lugar respetable. O sea, era como si yo hubiera estado pidiendo cocaína en una librería o preguntando cuánto vale esta chica. ¿Ah? Me decía, esto es una librería respetable. Estos Canlar es un tipo que toma orina, esto, ¿qué escritor? Aquí, ¿quiere libros uruguayos? Y se anda buscando un escritor uruguayo. Primero, no es uruguayo, deberían quitarle la nacionalidad. Y dos, no es un escritor, es un boludo, es un gordo. Y yo decía, bueno, oye, yo tengo libros de él, eso es buenísimo. Me decía, pero ¿quieres escritor uruguayo? Aquí tienes. Así que, me decía, no, ando buscando. Y efectivamente no había ningún libro. ¿Recibiste presiones para que no publicaras ese reportaje? No. ¿Te consta que la editorial lo haya recibido? Creo que siempre hubo especie como de tira y afloja, gente que se arrepintió, pero yo estaba súper protegido por abogados y yo tenía la conciencia limpia. Es totalmente parecido como al off the record. Aquí era todo on the record, pero como no era una historia de corrupción judicial, la gente terminaba hablando y después te mandaba el mail diciendo, oye, como que me arrepentí lo que hablé. Y tomé un par de whisky de más, digamos. ¿Eh? Pero no, el texto quedó ahora en un libro mío largo, que se llama Tránsitos. Publiqué la versión entera, pero no es la versión como sin censura. Es la versión más larga porque yo había mucho más cosas que yo quería decir. Digamos. Ahora, claramente, me parece totalmente lógico que la gente no quiera, sobre todo cuando en ese momento había pasado muy poco tiempo de la muerte de él, era totalmente entendible. No había distancia todavía, no había distancia. Y es necesaria. Y siempre un periodista, tú sabes bien como periodista, la gente le gustaría tener el control, pero no lo tienen, y le gustaría como ellos escribir su propia versión de los hechos, digamos. ¿Eh? Esta era mi versión, no era la biografía oficial tampoco. Ese libro nunca llegó a Uruguay. No llegó porque era caro, pero capaz que el Tránsito esté a la venta ahora en la Filba, porque estoy aquí por Filba. Sí. Pero no es que no le pongamos cosas, no es que prohibieron la entrada a Uruguay. Estoy preguntando. Mi impresión es que a lo mejor alguien lo tiene. Yo conozco gente que lo tiene, que a lo mejor lo compró en Santiago. Era un libro caro, gordo, de 20, ¿cómo se dice? Perfiles de escritores malditos. Y ahora está en Tránsitos. Quizás algún día se podría publicar como en una pequeña, voy a hablar con la gente, tengo una idea que se me está ocurriendo acá en Montevideo. A lo mejor se podría publicar una especie de booklet con ese reportaje. Pero a mí me encantó y yo estoy muy orgulloso. Nunca había hecho algo así, nunca volvería a hacerlo tampoco. O espero no tener que ir a una ciudad, si bien no era amigo mío. Te iba a preguntar eso. Yo lo fui queriendo mucho y odiando también. ¿Por qué? Porque era como esos amigos platónicos, ¿no? Es como fantasía. O sea, yo sé que si yo hubiera vivido en Montevideo, él hubiera sido amigo mío. Me parecía que era un aliado. Las pocas veces que lo vi o que me escribió, me pareció que era un aliado mío y uno es humano y uno le gusta tener aliados y tener gente que te quiera y que te admire, digo. Sí, hablaba muy bien siempre de ti. Sí, de yo tu también. Literatura. Yo también. Es más, en el artículo que leí en página 12, debe haber salido en más lugares sobre la muerte de Gustavo, sonás muy afectuoso con él. Sí. Muy afectuoso. ¿Cambió en algo? Y me dio rabia estando acá, yo no sabía lo de la tele y todas esas cosas, me dio rabia que como que a alguien le faltó alguien que lo arrimara, que lo aconsejara. Sí, decís eso, pero ¿te cambió en algo la imagen que tenías de él, del vínculo personal con él, aunque no de amistad, a lo que fueron los testimonios de la gente que recogiste y que está plasmado en ese artículo? ¿Cómo así? Claro, es decir, ¿cambió en algo tu imagen de Gustavo después es que yo no lo conocía tanto, pero me pareció que como buen escritor era mucho más complejo, tenía mucho más demonios, y a diferencia de mí, por ejemplo, los demonios se los comió. O sea, los demonios lo terminaron comiendo a él. O sea, me parece que un escritor trabaja con fantasmas, con demonios y con cosas oscuras, pero a él se lo terminaron matando. Ahora, eso hace que su obra, a la larga, suena una contradicción, pero eso lo sabemos. Su obra crece, porque no tuvo la oportunidad de escribir mal ya. O sea, lo poco que escribió quedó como destilado. ¿Qué te interesa hoy de la literatura uruguaya? ¿Conoces? Bueno, yo cada vez me interesa menos los países. Y me parece que unas cosas que estoy aquí hoy por Filba, que se llama Festival Internacional de Festival, Literatura. yo digo fiesta, pero también hay algo de fiesta.
Fiesta Internacional de Literatura de Buenos Aires, y estábamos en Montevideo, y esto no es Buenos Aires, y después en Chile, y yo, de hecho, unas cosas que me toca hacer es escribir de Montevideo y leer en público en Santiago. Y el día de mañana estoy seguro que lo van a tirar a Asunción o a Lima, o ciudades que no capitales. Yo leo gente. Realmente no me importa de qué país sean. Y además, como ahora nadie tiene país. Sí. O sea, el país es Sumac. O mucha gente vive en lugares tan... Si tú analizas el boom, todo el boom se escribió en Europa. Es verdad, sí. Francia. Así que en sentido, o sea, no es que no quiera yo decirte un escritor uruguayo. No, está bien. Bueno, decime 3 o 4 nombres que te interesan hoy, sin países. Pero, por ejemplo, ¿te interesa la literatura nórdica, policial? No. ¿Viste este boom que estamos teniendo? No. Aunque estoy curioso con este tipo noruego que está escribiendo toda su vida, que se llama Milucha, que se llama como Clark Nushkandan, y que escribió una saga como de 1000 páginas y todavía el tipo no cumple 50. No sé si lo voy a leer, pero ahora sacó el primero anagrama, o los primeros, creo. Me llama la atención porque es como una especie de diario de vida yo llevado al límite, y que hace esas cosas que antes no se hacían, que para publicar un diario había que morirse, y era el diario como secreto y era tabú. ¿Te interesa la literatura erótica que está de moda? Estos fenómenos de... No, a veces me gusta leer, yo prefiero la pornografía escrita en internet, me parece que es más caliente que ver imágenes, pero la literatura erótica no. Porque me parece poco erótica. El ensayo político que está de moda en tu país y en que se está editando más ensayo político periodístico de la historia reciente que de ficción. No demasiado. Yo realmente me gusta leer. Me parece que sí se está haciendo muy buenas cosas en crónica. Creo que estamos en el límite de empezar a abusar con la crónica. Yo leo muy locamente, muy tanteando. Sigue preguntándome. Pensé que ibas a decir un nombre. No, por eso. No, está bien. ¿Cómo te sentís en Montevideo? ¿Qué? ¿Es muy parecido a Santiago? ¿Te sentís en tu casa? El otro día un amigo me decía que estaba con un italiano que era de Nápoles, que lo odió porque le decía a cada rato, esto me recuerda a Nápoles, entonces quería lo único que se volviera el hijo de puta a su casa. Yo no comparo las ciudades con lo mío, más bien me gusta lo distinto. ¿Tu lugar en el mundo es Santiago o es Estados Unidos? Santiago. No, Estados Unidos no es mi lugar en el mundo y ni siquiera mi referente, es mi pasado. Un pasado infantil, un pasado. ¿Y es como Lelutier, suéltame pasado? No, porque no lo pasé bien. Y además coincide que Estados Unidos es una cultura que me interesa, es la cultura que tiende a generar buena parte del arte que me interesa. O sea, la mayoría de los escritores que me gustan son americanos, la mayoría de las películas que me gustan son americanas, la mayoría de la música que me gusta es americana, pero no, tampoco un fetichista. Pero yo me siento chileno y ambos tenía que contribuir a crear, no sé, mi obra es que esté ligado, las películas que yo hago son en Chile, cosas por el estilo. Gracias por haber venido, Alberto. Gracias. Y la gente que vaya al FILBA. Le hemos anunciado, lo hemos tenido aquí. Me dijeron, tienes que promocionar. Son 2 días pero una súper buena oportunidad. Insólitos para Montevideo tener y tanta insólito cantidad. para todas partes, porque lo que yo quiero defender del FILBA es que no es una feria. O sea, no es un supermercado de venta de libros, sino más bien es hablar de libros. Eso es exacto. Y por eso yo estoy acá y vine, porque yo a las ferias voy poco, porque me da vergüenza, me da miedo. Igual si te querés quedar, a partir del martes empieza la Feria Internacional del Libro de Montevideo. No, me la salto. Gracias por haber venido. A ti, encantado. Seguimos con El Observador TV.